Muy bien, mi nombre es José Luis Ramírez y junto a mi compañero Adrián, les vamos a presentar las prácticas número 3 y número 4. En este caso, yo comenzaré por la práctica número 3. Este, la práctica número 3 comienza con la determinación de la resistencia efectiva de los devanados, ¿sí? Entonces, muy bien, aquí tenemos un motor de inducción. Y para comenzar a obtener estos valores, lo primero que haremos será modificar esta barra hasta que, hasta que la corriente que me muestran aquí alcance la corriente nominal. Entonces, muy bien, una vez alcanzada la corriente nominal, que vendría siendo 300,56 amperios, tomamos nota de esto. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la corriente en DC, que es 300,56. Tomamos los respectivos valores y vamos disminuyéndola gradualmente de esta forma. Entonces, muy bien. Una vez hecho esto, por medio de Excel, realizaremos esta gráfica, ¿sí? Que es la gráfica de la corriente, perdón, que es esta gráfica que es aquí del voltaje versus la corriente. Entonces, una vez hecho esto, tenemos aquí como tenemos aquí en la gráfica, nos arroja una ecuación. ¿Qué sucede? Esta resistencia que está aquí vendría siendo la resistencia de ambas fases, pero como nosotros necesitamos la resistencia de una sola fase, esa resistencia la dividiremos en dos y vamos a obtener la, la respectiva resistencia 1, que va a ser 0,04. Entonces, este valor lo anotamos, que es el valor de las resistencias en DC, ¿sí? Y luego procedemos a realizar las respectivas mediciones para el ensayo en vacío. Entonces, para estas mediciones pasamos al siguiente punto, que es el punto en rotor libre. Entonces, aquí tenemos el, en el simulador un ensayo en rotor libre. Entonces, como podemos ver, modificamos esto hasta que la misma alcance su voltaje nominal, ¿sí? Que vendrían siendo los 440 voltios. Entonces, aquí como vemos, tenemos un voltímetro, tenemos un amperímetro y tenemos unos vatímetros, los cuales utilizaremos para calcular la potencia por el método de los vatímetros. Entonces, aquí como vemos, necesitamos el voltaje en vacío, la corriente en vacío, la potencia en vacío y la velocidad en RPM. Entonces, partiendo de la velocidad nominal, vamos disminuyendo gradualmente hasta alcanzar este valor que tenemos aquí. Entonces, tomamos los valores respectivos. En este caso, como podemos ver, tenemos que el voltaje en vacío es 440 y tenemos aquí lo siguiente. Vamos a disminuir aquí, entonces aquí podemos verificar mejor. 440, 157,23. Tenemos aquí que por el método de los dos vatímetros, la potencia en vacío nos da 20.800, ¿sí? Y tenemos aquí que la velocidad en RPM sería 1499. Muy bien. Ahora nos piden determinar el factor de potencia para cada uno de los voltajes, ¿sí? Entonces, para esto, igual que en todos los cálculos que se realizaron, usamos Excel. Entonces, aquí tenemos que utilizando la ecuación pudimos obtener el, el factor de potencia en vacío. Entonces, este, aquí lo que hicimos fue llenar los valores, ¿sí? Y luego nos piden obtener la siguiente gráfica, ¿sí? Que es la gráfica de de la potencia en vacío versus el voltaje en vacío al cuadrado, ¿sí? Entonces, una vez realizado este gráfico, vemos que por medio de la ecuación de tendencia nos va a arrojar lo siguiente, siendo este 4072,3 el,
el valor de la potencia mecánica. Entonces, de la potencia mecánica. Y luego nos dice que calcule para la tensión nominal el ensayo, nos dice calcule para la tensión nominal del ensayo en vacío los valores obtenidos para la potencia del núcleo, la potencia mecánica, el RC y el XM. Entonces, realizamos los respectivos cálculos, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Y tomamos notas de ellos. Aquí hicimos un cálculo tipo, ¿sí? Y recordemos que también que los cálculos fueron realizados por tablas en Excel. Entonces aquí tenemos los cálculos tipos. Tomamos nota de todos ellos, ¿sí? Los tenemos. Y luego pasamos al ensayo a rotor bloqueado, o mejor conocido como ensayo de cortocircuito. Entonces, tenemos aquí el simulador y pasamos a la parte de rotor bloqueado. Entonces, así como en el caso anterior, en este caso vamos a mover la barra de forma tal de que se alcance la corriente nominal. Entonces tenemos que la corriente nominal es de 300,56 amperios. Tenemos que el voltímetro nos da un voltaje en cortocircuito de 90,66 y que por el método de los dos vatímetros vamos a tener el siguiente resultado. Entonces, aquí obtuvimos los siguientes valores. 90,66, ¿sí? 90,66, tenemos 300,56 amperios de corriente y por el método de los dos vatímetros, 20.700. Entonces, después de haber hecho esto, lo que hacemos es que bajamos gradualmente el voltaje, ¿sí? Y bajamos gradualmente la corriente y tomamos nota de los respectivos valores que tenemos aquí. Entonces, igual que en el caso anterior, nos piden determinar el factor de potencia, ¿sí? En cortocircuito y tomamos nota de sus respectivos valores. Entonces aquí pasamos a esta parte que está acá, ¿sí? Que nos dice que calculemos para la corriente nominal del ensayo en cortocircuito la R equivalente, la X equivalente, ajá, todos los valores que nos indican ahí. Entonces, igual por medio de Excel hicimos los cálculos correspondientes, siendo en este caso, por ejemplo, el factor de potencia en cortocircuito, siendo siendo este último el que nos indican aquí. ¿Sí vemos? Este que está acá. Es decir, el que está a plena carga. Entonces, nos piden graficar la tensión en función de la corriente de cortocircuito y determinar cuál sería la corriente que circularía si se aplica plena tensión en cortocircuito. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Teniendo que a partir de eso, que la corriente de arranque vendría siendo el voltaje nominal entre M, ¿sí? Siendo M el factor que acompaña a la X. Entonces, una vez hecho esto, tenemos que la corriente de arranque es 1458,4 amperios. Entonces, luego nos dicen que a partir de los parámetros determinados mediante los ensayos en vacío y rotor bloqueado, dibuje el circuito equivalente. Aquí tenemos el circuito equivalente y que grafiquemos lo siguiente, que son par versus potencia de salida, deslizamiento versus potencia de salida, corriente versus potencia de salida y rendimiento versus potencia de salida. Eso es como el factor de potencia versus la potencia de salida. Y podemos ir observando de que efectivamente los resultados dados por las gráficas son valores que se esperan para para un ensayo de este tipo de motores, pudiéndonos dar cuenta también de que los valores obtenidos pues son respectivos a un motor ensayado en la vida real. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo la potencia, ¿sí? Va aumentando en función del par.
Entonces, esto pues efectivamente es lo que se suele ver al ensayar un motor en la vida real, entonces pudiendo comparar los resultados que nos dan con la potencia, perdón, los resultados que nos dan con el simulador y lo ensayado en la vida real. Muy bien, aquí obtuvimos los valores, los respectivos valores, ¿sí? Todos fueron calculados con Excel y nos pidieron determinar la gráfica, ¿sí? Teniendo los siguientes valores que están acá. Este, Después de esto, nos piden que grafiquemos a partir del circuito equivalente del motor de inducción determinado mediante los ensayos de rotor libre y en cortocircuito las características de par versus velocidad de la variable independiente de 0 hasta N5. Esto lo hicimos por medio del programa de MATLAB Online, ¿sí? Este, por medio de un código que fue suministrado por el profesor. eh, este, este código no, estos valores, pues efectivamente nos dan los valores esperados, el, siendo que el par es aproximadamente 1358,73, ¿sí? Para cuando cuando se hace el ensayo de cortocircuito. Entonces aquí tenemos esto. Nos dicen que cuál es el valor de la potencia nominal del motor ensayado y pues se hizo la respectiva conversión y nos da que esta potencia es 194,05 HP. Aquí abajo tenemos un momento. Aquí tenemos que nos dio aproximadamente 144,71 kilovatios. Ya va un momento. Y esto fue todo para esta práctica. Muchas gracias. Mi nombre es Adriano Acevedo y voy a continuar explicando la práctica número 4, referido a los motores de inducción trifásicos. En esta oportunidad vamos a iniciar con el simulador para hacer el arranque con resistencia referido al estator, resistencias en serie conectadas al estator del motor en tensión reducida, por supuesto. En este caso tenemos aquí las conexiones en el simulador donde podemos observar el voltímetro, las resistencias en serie al estator, un amperímetro y un medidor de revoluciones. Procedemos a hacer la simulación y obtenemos los valores que refleja la tabla. En primer lugar, para una resistencia de 0, tenemos la corriente que es 1458,70 amperios. Esa es la corriente de giro, que es la corriente de arranque en este caso. Y la corriente de estabilización es 157,23. Las corrientes para el arranque siempre son considerablemente más elevadas que las corrientes de estabilización, puesto que hay un pico de carga. Entonces, en esta tabla se busca ilustrar es cómo varía la corriente de arranque en medida que variamos la resistencia, puesto que la resistencia al aumentarse disminuye la corriente para la cual rompe la inercia el motor. Para el valor para la cuarta medición, o de 4 ohmios, tenemos que el valor de la corriente de arranque ya es muy cercana a la corriente de estabilización. Para la corriente de arranque tenemos 62,43 y para la corriente de estabilización tenemos el 55,74. Como las variaciones de estos valores de las resistencias son mínimas, la velocidad del motor permanece prácticamente constante. En segundo lugar, tenemos el arranque del motor a tensión reducida con un autotransformador, que es una fuente variable de voltaje. Procedemos primero a colocar el cursor sobre la tensión nominal de este motor
para hacer la primera medición y luego descendemos ese valor de voltaje hasta un 70% máximo para tomar las mediciones siguientes. Quiere decir que tenemos un rango entre 70 y 100% de la tensión nominal para obtener los valores de corriente, de tensión y las velocidades correspondientes. ¿Por qué se dice que hay que reducir la tensión hasta el 70%? Porque si quizás reducimos la tensión a un valor menor al 70%, la velocidad del motor va a variar considerablemente. Continuamos con el arranque en delta. Procedemos a la pestaña de arranque en delta. Hacemos la simulación, ¿verdad?, del arranque y tomamos los valores correspondientes dentro de la tabla de conexión triángulo o delta. Para la conexión o para el arranque en estrella, vamos igual al de tensión reducida por autotransformador y colocamos el mismo voltaje que se utilizó para el arranque en delta. Esto para comparar la corriente de arranque. Como se puede observar, al colocar el voltaje que se colocó en la conexión de delta, vemos que la corriente de arranque es mucho menor a la corriente en delta. Esto porque hay un factor de la corriente respecto al arranque en delta y al arranque en estrella. El arranque en estrella es 1/3 de la corriente del arranque en delta. Por eso es conveniente tener el motor, poder arrancar el motor en estrella y luego pasarlo a delta. Seguido tenemos el arranque en condiciones anormales. Tenemos nuevamente el arranque en delta, donde podemos arrancar el motor, vemos las condiciones y luego procedemos a desconectar una fase. Cuando se desconecta la fase, vemos que el motor continúa en funcionamiento. Sin embargo, la corriente se eleva drásticamente para este funcionamiento de 2 fases cuando el motor se encuentra ya en funcionamiento. Procedemos a hacer lo mismo, pero ahora con el motor apagado. Desconectamos la fase, intentamos arrancarlo y vemos que la corriente se aumenta aún más, pero el motor no es capaz de arrancar. Por último, tenemos el ensayo con reducción de voltaje para plena carga, donde primero tomamos la medición para el voltaje nominal, lo ubicamos en la última columna de la tabla y procedemos a realizar las siguientes mediciones para obtener todos los valores necesarios. Con esto concluimos esta práctica número 4, donde en el trabajo, en el informe, se reflejan algunas de las respuestas a las preguntas planteadas referente al funcionamiento anormal y a la inversión de las fases de los motores conectados. Esto quiere decir que si en el caso de los motores que se encuentran con inversión de fase, el sentido de giro se verá afectado, quiere decir que el sentido de giro será contrario al que tendría inicialmente con las fases conectadas a cuando se invierte. Eso es todo, muchísimas gracias.